Dios les bendiga a todos. Aquí nuevamente con ustedes, Jonathan Fernández, este es mi nombre. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de tenernos con ustedes nuevamente por estos medios. Le hemos pedido al Señor que puedan escuchar la palabra eh, que viene de Él mismo y que esa palabra pueda bendecirlos a todos ustedes en esta hora. Le damos gracias a Dios por el ministerio de Entre Ti y Palabra, nuestro hermano Eliezer Carmona. Siempre un cordial saludo, un abrazo a nuestro hermano Eliezer Carmona, que nos permite también transmitir por este medio que estamos ahora mismo. Y vamos a hacer una oración para entonces así comenzar la palabra del Señor, a dar lectura y a reflexionar un poco en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria, honra y alabanza. Señor, tuya es toda la gloria, Señor mío. A ti te pertenece, Dios mío, Señor Padre. Así que, Padre, Señor, nosotros solamente somos el vaso que tú utilizas en esta hora, Dios mío, Señor, para poder llevar tu palabra, Dios mío, y predicarla, Señor mío, tal y como tú la tienes, Señor mío, Señor. Así que te pedimos que esta palabra pueda llegar a los oídos de alguien, Señor mío, y que esta persona o estas personas, Señor mío, puedan ser transformadas, cambiadas, Señor mío, por ella misma. Señor, es tu palabra, Dios, y tu palabra tiene poder para cambiar y hacer, Padre, muchas cosas, Señor. Nosotros tenemos la fe y la certeza de que así será, Dios mío, Señor. Así que te pedimos, Padre, que tú continúes bendiciéndonos, Dios mío, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Hoy simplemente vamos a reflexionar en las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 12. Y también se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo del 20 al 23. En el caso del libro de Lucas es un poquito más corto y hay unos ayes ahí, ¿verdad? Es más cortito y hay unos ayes y un escenario, ¿verdad? Totalmente distinto al que está en Mateo. Estos discípulos del Señor caminaban con el Señor y cuando les tocaba escribir, obviamente pues son dos personas muy distintas y pudieron ver dos escenarios distintos y escribir de esa manera la palabra del Señor de una forma distinta. Pero el Señor nos habla como quiera de la bienaventuranza, bienaventurado. La palabra bienaventurado sale un sinnúmero de veces en la Biblia, por no decir un número exacto ahora mismo, pero sí sale muchas veces esa palabra bienaventurado. El Señor la tiene en toda su palabra y eso simplemente significa bendecido, ¿verdad? Si le pueden dar otro sinónimo, pero lo conocemos como bien bendecido aquel, ¿verdad? eh, como el Señor así le quiera poner en ese momento. Así que en la bienaventuranza, cuando leemos ahí en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12, dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué linda palabra del Señor cuando el Señor habla esta bienaventuranza. Él sacó un tiempo especial con sus discípulos, y cuando digo discípulos y nosotros leemos en la Escritura, especialmente en el libro de Lucas, ahí aclara específicamente, dice que el Señor, antes de llegar a ese punto donde Él está hablando esta bienaventuranza, el Señor pasó toda una noche orando
porque él quería escoger 12 de sus discípulos. Y cuando decimos discípulos tenemos que siempre pensamos en 12, pero tenemos que entender que en las escrituras nos enseñan que eran más de 12 discípulos. Los discípulos se llaman todo aquel, como Jesús dijo, todo el que lo sigue, todo el que tome su cruz y le siga, ese será digno de ser su discípulo. Y el que no lo haga, él dice que pues entonces no es digno de ser su discípulo. Todo aquel que quiere ser discípulo del Señor tiene que llevar su cruz. Yo no sé cuánto están escuchando la palabra del Señor en esta hora. Todos los que queremos seguir a Jesús, todos los que queremos invertir un tiempo con Él, todos los que queremos afinar nuestro oído a su hermosa palabra, y cuando Él habla de esta bienaventuranza, yo me imagino que pues, la palabra dice que había multitudes, había una multitud grande de personas, y dentro de esa multitud hay discípulos. No todos eran discípulos, no todos estaban de lleno en el camino, pero eran mucha gente las que estaban escuchando a Jesús. Tanto así que venían de toda esa área donde hoy conocemos, ¿verdad? Lo que es el Líbano y toda esa costa de Gaza, donde están estos conflictos bien graves ahora mismo. Estaba Tiro y Sidón en esa área de ahí. Y dice la palabra del Señor que desde allá, desde esa parte de allá, iba mucha gente para escuchar a Jesús, específicamente en este escenario de la bienaventuranza. Había mucha gente buscando a Jesús, buscando escuchar al Maestro, buscando escuchar al que tenemos que escuchar. No escuches a nadie que no sea la palabra del Señor por medio del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y aunque las Escrituras establecen, ¿verdad?, que todas las Escrituras son inspiradas por Dios, ¿verdad?, y útil, ¿verdad?, para redarguir, para instruir, para corregir, ¿verdad?, y para todas esas cosas que dice la palabra del Señor. Aun cuando dice eso, que todas las escrituras son inspiradas por el Señor, los evangelios es lo más rico que nosotros podemos tener ahora mismo y que podemos nosotros escuchar o leer y poner en nuestro corazón la palabra del Señor para ser transformados. Yo no sé si alguien está escuchando lo que estamos hablando en esta hora. La bienaventuranza es parte de ese evangelio de Jesús, donde Él sacó ese tiempo para dedicárselos a todas estas personas, especialmente a sus discípulos. Dice el Señor que dice la palabra del Señor que cuando Él escoge a sus discípulos, Él estuvo orando toda la noche, ¿verdad?, toda la madrugada, toda la noche, para poder escoger a 12, ¿verdad?, de entre otros discípulos que habían allí. Y estos 12 fueron los que el Señor escogió porque Él entendía que aún como eran, aún con sus defectos, aún con lo que tuviesen, eran los 12 necesarios para Él poder hacer el ministerio que había comenzado a hacer ya en ese momento. Ministerio poderoso en donde entramos usted y yo, todos los que hemos creído en Jesús, y los que no han creído en Jesús, yo los invito para que crean en el Señor en esta hora, para que puedan entrar en el Evangelio, en su palabra, y gozarse de la palabra del Señor. La palabra del Señor es rica y abundante, y acabamos de leer las bienaventuranzas aquí rapidito, pero el Señor rapidito aquí nos dice que somos bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran porque ellos recibirán consolación, los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, los pacificadores. Qué importante que en este tiempo haya gente pacífica, gente que en los escenarios que son críticos entren a poner la paz del Señor y no a poner la histeria, no a poner el caos o agrandar más la situación. Nosotros estamos llamados a impartir bendición en los demás, a entrar en los escenarios críticos para llevar la paz del Señor. Nosotros fuimos llamados para hacer la luz del mundo, para hacer la sal, ¿verdad?, del mundo, para con nosotros poder sazonar a las personas con este evangelio y llenarlo de la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, el mismo amor y el mismo tiempo que sacó para sus discípulos aquí en ese momento. Dice que Él fue a buscar un lugar llano, después que escogió a los 12 discípulos y después que estuvo orando toda la noche para escogerlo, dice que fue a buscar un lugar llano y allí se sentó con sus discípulos. Allí Él se sentó
con todos los demás que empezaron a llegar, una multitud gigantesca, grandísima. Cuando usted escucha la palabra multitud, usted tiene que pensar en algo grande. Amén. Así que habiendo toda esta multitud allí en ese lugar, Jesús sacó de su tiempo, sacó de su amor, sacó de su grandeza para poder llevar este evangelio a los que lo necesitaban. Dice también la palabra que antes de llegar al punto en donde él está sentado en un llano, dice que muchas personas cuando iban allí a buscar a Jesús fueron sanados y libertados de espíritus demoníacos. Yo no sé si alguien puede escuchar lo que el Señor nos está llevando en esta hora. Jesús vino a salvar al mundo. Jesús vino a traernos la salvación. Jesús vino a libertarnos de lo que no podemos ser libres nosotros mismos. Yo no sé si hay alguien que necesita ser sano. No sé si hay alguien que necesita que Dios lo liberte de algún mal, de algún espíritu inmundo o algo que lo esté atormentando en esta hora, pero yo ato y reprendo en el nombre poderoso de Jesús toda entidad, toda malicia que esté estorbando tu vida, todo lo que provoque enfermedad en tu vida, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y le damos gracias a Jesús porque Jesús sigue trabajando por medio de su Espíritu Santo que nos ha dejado el Consolador. El Señor sigue trabajando, sigue intercediendo por nosotros y sigue llamando a las personas bienaventuradas, porque aquí hay distintos tipos de personas. Y continuando con lo que estábamos leyendo, los pacificadores son importantes. Luego dice los que padecen persecución, y estoy enfatizando en estas últimas porque son las que más ocurren en nuestra vida. Escenarios donde tenemos que poner la paz y escenarios donde somos perseguidos por nosotros tratar de llevarle un bien a una persona o a varias personas, porque el evangelio no es malo. Sin embargo, el mundo en el que estamos viviendo, las personas de este tiempo, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo. Eso las escrituras no lo dicen bien claro, ¿verdad? Lo hemos leído, que así es como las personas ven las cosas. Lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Lamentablemente es lo que estamos viviendo, pero tenemos un Señor rico y abundante, donde nosotros nos podemos acercar a Él, nos puede llenar de su paz y de su amor y nos puede dar la templanza, todo lo que necesitemos. El fruto del Espíritu tiene que nacer de nosotros para que pueda bendecir a otras personas. Así que Él nos llama bienaventurados cuando esto ocurre, cuando ocurren estas persecuciones por causa de la justicia. Dice Él, porque de ellos será, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que Dios nos ofrece un reino grandísimo en el cielo y es parte de la bienaventuranza de la que está hablando. O sea que cuando tú te halles que eres perseguido, que la gente habla de ti, porque eres cristiano, porque te convertiste al evangelio, te llaman loco, te llaman loca, esto es locura para el mundo, pero para nosotros dice la palabra del Señor que es poder de Dios. Esto es poder de Dios para nosotros, así que no hay nada de que avergonzarnos, no hay nada de que nosotros nos tengamos que arrepentir. Así que solamente yo te pido que tú leas bien esta bienaventuranza cuando te sientas triste, cuando te sientas perseguido, perseguida, cuando te sientas que estás en ese desierto que a veces el Señor nos pone, que podemos ver que hay mucha gente alrededor buena, que nos puede dar un buen consejo, una palmadita, un abrazo, un Dios te bendiga. Nada de eso en ese momento quizás funcione, porque estamos en un desierto, estamos en una prueba, en una situación en donde Dios nos aísla. Para Él poder tratar con nosotros y nosotros con Él. Siempre Él hace eso con todo cristiano. Cuando tú te halles en ese escenario en donde no sé a quién hablarle, no sé a quién decir, no sé a dónde ir, yo quiero decirte que ahí está Jesús, el que habló de estas bienaventuranzas. Él está con sus oídos prestos para ti y yo te pido en esta hora que confíes en Él. Confía en el autor de las bienaventuranzas, donde Él dice que cuando somos perseguidos somos bienaventurados. Cuando las personas, cuando los siervos, las siervas de Dios lloran, son bienaventurados, bienaventuradas. Amén. Cuando somos mansos, cuando somos humildes, dice la palabra del Señor que somos bienaventurados. Cuando tenemos misericordia de otros, y mira que hace falta que tengamos misericordia, porque estamos en un tiempo donde la sensibilidad se ha ido, donde
De hecho, la palabra del Señor dice en Mateo 24 que los corazones de muchos en este tiempo se enfriarían. Eso quiere decir que no va a haber, no va a haber mucha sensibilidad por las demás personas. Y si nos pasa eso en algún momento, tenemos que arrodillarnos, clamar a Dios y pedirle a Dios que ponga la pasión en nosotros, que arda pasión en nosotros y que nosotros podamos acordarnos de dónde Dios nos sacó, del lugar terrible que nos sacó el Señor, y mirar atrás solamente para ver que Dios nos libertó a nosotros de ese lugar y que también necesitamos nosotros hacer lo mismo. Llamar a otras personas que están en las tinieblas, que están en prisiones, que están en una necesidad tan grande en este tiempo, para que puedan llegar a los pies de Jesús. Porque todavía el Señor nos está dando un tiempo, no sé cuánto tiempo sea, pero entiendo que es un tiempo corto para que el Señor venga a buscar a la iglesia, pero necesitamos traer más personas al Evangelio, más personas a que sean pastoreadas, más personas para que puedan comer del pasto fresco. Jesús dice que Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Necesitamos que las personas puedan entender que Jesús les ama, que Jesús los quiere en el camino, que Jesús quiere que vengan y reciban esta bendición tan grande, un privilegio tan grande como servirle y estar con Él. De hecho, es el único que puede ofrecernos la salvación, es el único que puede romper la esclavitud, es el único que puede romper los pactos satánicos, y de eso yo puedo hablar porque he dado testimonio, que hice barbaridades como traficante de droga, hice cosas ocultas y todas esas cosas que, pues, locuras que uno hace estando en el mundo. Pero de todas esas cosas Dios me ha libertado a mí y yo sigo siendo libre por la gracia del Señor. Sigo siendo libre y sigo militando en este camino, siendo agradecido del Señor. Le hablo a personas cuando el Señor pues me las tiene ahí presentes, o cuando tengo la oportunidad de hablarle, les hablo a las personas de lo grande que es Jesús. Les he hablado de mi testimonio, porque es importante que cuando Dios nos liberta de algún lugar o nos saca de algo, ¿verdad?, de lo que nosotros tuvimos esclavos, que nosotros hagamos lo propio y le digamos a los demás de dónde el Señor nos ha sacado. Dar nuestro testimonio, hablar de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos libertó, de las prisiones que estuvimos y cómo el Señor ahora nos llama bienaventurados a todos nosotros. Así que siguiendo la línea del libro de Lucas, porque hemos leído de Mateo esta bienaventuranza. De hecho, vamos a terminar aquí en el versículo 11, en Mateo de capítulo 5, versículo 3 al 12. El versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, que en toda la Biblia ha ocurrido el que un hombre o una mujer de Dios sea perseguida por causa de Dios, por causa de hablar la palabra del Señor tal y como Dios nos las manda a hablar. Causa persecución, causa que hayan celos, causa, se conmueve todo, se conmueve la tierra. Cuando hablamos la palabra del Señor, todo tiembla, todo se mueve, porque es la palabra del Señor y la palabra del Señor es poderosa. Por tanto, esa palabra del Señor tiene efecto. Cuando vemos que las cosas se ponen de esta manera, es que algo bueno está ocurriendo con la palabra del Señor. Algo bueno está ocurriendo cuando abrimos nuestra boca para evangelizarlo o predicar la palabra del Señor o hablarles a otros de esta hermosa palabra que muchos necesitan todavía. Hay muchas personas que necesitan entrar al camino del Señor. Tenemos que rogarle a Dios y pedirle que ellos puedan ser parte de estas bienaventuranzas, como Jesús les habló allí, donde había una multitud de personas allí escuchando, gozándose del Señor, gente que lloraba, gente que se identificaban con todas estas bienaventuranzas. Yo no sé cuál de ellos tú eres, pero yo te invito a que tú te goces conmigo y puedas reflexionar sobre esta bienaventuranza. Como te estaba diciendo ahorita, cuando te encuentres en tu desierto, en esa soledad, no pienses, no le des lugar a nada malo, porque hay muchas cosas malas entrando en la mente de las personas. Solamente comienza a adorar a Dios, comienza a clamar a Dios. No te condenes a ti mismo por nada que hayas hecho. Acuérdate que nuestro abogado se llama Jesús. El único que puede perdonar el pecado se llama Jesús. El único que puede condenarnos
se llama Jesús. Así que no te des un veredicto tú mismo, tú misma. No dejes que nadie te sentencie por nada, independientemente de lo que hayas hecho, porque solamente Jesús, si nosotros le pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos al Señor nuestras ofensas, Él es fiel y verdadero para perdonar nuestros pecados. Yo te invito a que lo hagas si le has fallado al Señor, si necesitas acercarte al Señor. No te condenes tú mismo, no te condenes tú misma. Hay un abogado. Solamente pide oración, pide que se ore por ti. Puedes acercarte a tus líderes de la iglesia, y si no tienes una iglesia, yo te exhorto que busques una iglesia donde se predique la palabra del Señor como nosotros la predicamos, tal y como está, y que tú puedas recibirla en el nombre de Jesús. Para ir terminando, en el libro de Lucas, en el capítulo 6, del 20 al 23, les dije que era corto, y con esto terminamos, porque aquí después de Jesús hacer las sanidades, después de Jesús librar personas de espíritus inmundos, después de haber cogido a sus 12 discípulos, de tantos discípulos que habían, pues escoge a 12 para que sean los que caminen con él y aprendan de él ciertas cosas. No eran los nenes más lindos, Dios nos ama a todos, pero pues tenemos que entender que Dios es selectivo en determinado momento, y no podemos coger celo de los hermanos o hermanas que el Señor escoge para hacer una obra. No todos entraban a donde Jesús entraba a hacer milagros y prodigios. A veces eran 3 nada más de sus discípulos que entraban con él. Pero yo te invito a que tú puedas entrar de lleno en el Evangelio y de alguna parte participar, porque Él tiene para todos nosotros grandes bendiciones, tiene para nosotros mucho trabajo, y todos podemos hacer algo. Todos sus discípulos entiendo que hicieron algo, aunque algunos de ellos no se mencionan mucho. Yo sé que todos hicieron algo. Para algo escogió Jesús 12 discípulos, y no solamente 12, hubieron más, como le estaba diciendo, y fueron de bendición a muchas personas. Para ir terminando, como les dije en el libro de Lucas, aquí hay unos ayes, a diferencia del libro de Mateo. Dice versículo 20 al 23, Lucas capítulo 6, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día de alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los hijos de estas bienaventuranzas, ¿verdad? Ustedes sean bendecidos con ella, y que el Señor lo siga bendiciendo como lo ha estado haciendo todo este tiempo. Espero que se hayan gozado de esta palabra. Esto es solamente una reflexión que quisimos hacer con ustedes, y que ustedes puedan escuchar la palabra del Señor y acordarse que estas bienaventuranzas, en el momento de soledad, en el momento más triste de tu vida, está esta palabra del Señor. Así que le damos gracias al Señor. Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Señor, queremos despedirnos. Bendice a cada persona que ha escuchado esta palabra tuya, Dios mío. Es tu palabra la que cambia, transforma y sana nuestra vida. Sana nuestros corazones, nuestras mentes, y transforma a toda persona que se deje transformar. Así que yo te pido por toda persona que está escuchando, para que pueda ser partícipe de este evangelio, Dios mío, Señor, y de esta bendición tan grande, Señor mío, que sean bienaventurados cada uno de ellos, Señor mío, que puedan escoger su bienaventuranza, Dios mío, Señor, que se puedan identificar con alguna de ellas y con toda tu palabra, porque toda tu palabra es buena, Señor mío. Gracias porque tú nos has librado de muchas cosas, Señor mío. Ha sido de bendición para todos nosotros. Así que, Dios mío, yo te pido que los bendigas a todos los que están escuchando en tu nombre, Jesús, que alguien sea sano, que alguien sea libertado por tu palabra. Es tu palabra, no es mía. Así que, Padre, Señor, todo aquel que la quiera escuchar, todo aquel que la quiera hacer de él o de ella, que sea bendecida en esta hora, Padre. Bendice a sus hogares, Dios mío, sus familias. Bendícelos a todos, Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga, Dios los guarde, que la paz del Señor esté con todos ustedes.
y sigan hacia adelante, no se rindan, porque nos resta algo de camino y ya el Señor viene pronto. Dios les bendiga a todos, que el Señor los guarde.